Escobar quería tener una defensa antiaérea, sí propia. En los años 80, el jefe del cartel de Medellín, el patrón del mal, le solicitó a Fidel Castro cohetes tierra-aire que venían de Rusia. Esto le hubiera permitido a Pablo atacar aviones y helicópteros del ejército colombiano. Para Escobar esto hubiera significado una gran ventaja estratégica. Para Castro hubiera sido un error político de lamentables consecuencias. Esta noche el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que estuvo con nosotros la noche de anoche y quien cuidó las espaldas de Castro por más de 20 años, nos habla de los millonarios gastos y los escandalosos secretos del mandatario cubano en esa época. Fíjense. Usted dice que los dólares llegaban a Medellín a manos llenas y que allí se repartía el dinero a los socios cubanos. ¿Cómo era esa repartición? Aquí estamos en Medellín, en la finca, ahí está la mesa, los dólares están arriba de la mesa, pienso yo que así es la película, y entonces la repartición, ¿a quién por parte del régimen cubano? Los aviones que llevan la cocaína, muchas veces no llevan mucha cocaína porque tenían que llevar buen combustible y ahí llevan el dinero que se pagaba allá. Porque ¿Y pagaban... usted no sabe a quién se le pagaba? No, el dinero lo llevaba, lo cogía el cocodrilo y se lo entregaba a Raúl Castro. Porque en la contabilidad del cartel de Medellín ahí están todos los dineros que se le pagó a Raúl y a Fidel. Espérese, repítame eso otra vez. El cocodrilo, que era Avendaño, llevaba el dinero. Jorge Avendaño. Llevaba en una avioneta el dinero que se le iba a pagar directamente a Raúl. A Raúl y a Fidel Castro. El dinero le entraba directamente a ellos dos. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque a mí el cocodrilo me lo cuenta, porque lo hablaba Pablo Escobar directamente. ¿Por qué? Porque había una... Pero usted entiende la seriedad de lo que usted me está diciendo. Sí, lo estoy diciendo tranquilamente. Yo me puedo someter a un detector de mentiras. Porque había una operación que el patrón quería hacer, que enviarles más dinero y que le enviaran armas en los aviones de regreso. Y no se pudo concretar, porque ellos le ofrecieron unos fusiles AK-47 y el patrón no necesitaba eso. El patrón lo que necesitaba era los Stinger, o no los Stinger, sino los similares rusos. ¿Para qué quería Escobar un Stinger? El patrón quería los misiles tierra-aire de los soviéticos, porque el Stinger es el norteamericano. Sí. Para en caso de una operación helicotransportada que nos hicieran a nosotros, para derribar los helicópteros, porque en esa época no habían, en Colombia los helicópteros eran Bell Raye 206. Y también para derribar el helicóptero del presidente de la República. Pero los cubanos nunca le proveyeron los no los proveyeron, rusos. No. Raúl Castro en este momento es el dictador o es el gobernante cubano. Raúl Castro en este momento sigue en el poder y usted está diciendo que él recibía directamente el dinero de Pablo porque se lo contó a usted el que le entregaba el dinero. Sí, y hay otra cosa. Lo que pasa es que Raúl era el jefe del ejército, el que controlaba las pistas en Cuba donde llegaban los aviones. Y él manejaba la operación del dinero personalmente él, porque es que el cocodrilo no se le entregaba sino a Raúl. Porque la orden del patrón era entregar directamente, porque eso no iba a tercera mano. Porque el dinero era dinero en efectivo y el dinero no iba a llegar a terceras manos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ellos cobraban, depende del embarque, el dinero se lo entregaban de muchas formas. Muchas veces hubo dinero que se entregó directamente cuando llegaban las lanchas rápidas, se entregó en Cayo Hueso y regresó, y desde Miami regresó a Cuba, en las mismas lanchas rápidas. Ellos cobraban $2.000 por kilo, hay veces cobraban 2.200 por cierta actividad que hubiera más costosa por guardar la mercancía. Inclusive cuando se terminó la operación de narcotráfico, quedó mucha cocaína enterrada en Cuba. El cocodrilo habla que allá quedaron más de 20.000 kilos de cocaína. Enterrados en Cuba. Enterrado en Cuba, esa cocaína se perdió, porque la cocaína tiene su vida útil, y más en un clima como el cubano. Y ahora entonces, volviendo a la anécdota que usted me dice con García Márquez, es que ahí Pablo Escobar quiere reanudar los vínculos del narcotráfico con Raúl y Fidel, según usted me está diciendo. Inclusive, se lo digo ya mismo, se lo juro por la vida de mi hijo, que se muera mi hijo ya que es lo que más amo en la vida. Pablo Escobar me propone a mí, yo ya siendo buscado, para que yo vaya a Cuba, si él recompone esa relación, para que yo maneje el contacto con Raúl y con Fidel. ¿Y usted qué le dice? Que sí, claro. ¿Y por qué no va? No, porque no se concretan las cosas. ¿Por qué no se concretan las cosas? ¿Por qué no se concretan las cosas? Porque ya Raúl y Fidel saben que la CIA los tiene en la mira, y en el momento
que detecten a Popeye dentro de Cuba y que vuelvan a detectar la operación de narcotráfico, y fuera de eso ya los norteamericanos teníamos vigilado las costas y ya el tráfico ya era más pesado. Entonces el juicio Ochoa y todo este despliegue público que hace el régimen cubano, acusando al general Ochoa y a Tony de la Guardia y a otros como que ellos eran en realidad los que estaban armando el narcotráfico en las costas cubanas. ¿Usted qué Cuando dice mataron de eso? toda esa gente, el patrón se reía. ¿Él lo vio en la televisión? ¿Ah? ¿Lo vio en la televisión? ¿Estaba usted presente con Pablo Escobar cuando el No, en juicio ese Ochoa? momento no me tocó así, pero cuando él hacía comentarios de ver cómo se movían las cosas. ¿Pero por qué usted dice que se reía cuando usted veía el juicio Ochoa? No, ¿Se reía de qué, Pablo? No, de ver cómo son las cosas, cómo se cubre la gente. Si usted mañana sabe que es su último día y que usted mañana va a morir, ¿qué le dijera al público, qué le dijera a su hijo y qué se dijera a usted mismo? Bueno, yo realmente si supiera que este es mi último día, pediría perdón a todas las personas que le hice daño, aconsejaría a los jóvenes que nunca tomen la senda del crimen, que no vale la pena ser un criminal, que aprendan a valorar las cosas pequeñas de la vida, las cosas sencillitas, lo que tenemos todo, lo que tiene todo el mundo afuera en la calle. Que no lo apreciamos nosotros. Que no lo aprecien las personas. La libertad. Que las personas son felices y no lo saben. Cuando ya uno pasa 21 años encalabozado acá, se da cuenta que todas las personas afuera son felices, pero las personas no lo saben. Gracias nuevamente por este tiempo y espero que el año que viene, cuando salga, podamos tener una charla como esta, en libertad, y que usted haya aprendido a vivir y a convivir con la sociedad, que no siempre es fácil con el resto de la gente, y que no recurra a la violencia. Gracias, yo lo hago con gusto y le agradezco su sinceridad también conmigo y su respeto. Todo parece indicar que Popeye sale en libertad el próximo junio. Vamos a ver si podemos hablar con él nuevamente. Le damos la bienvenida aquí a este programa al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que como dije ayer fue escolta de Fidel Castro, pero no solamente esto, estuvo 17 de los 26 años al servicio del Servicio de Seguridad del gobierno cubano, protegiendo directamente la vida de Fidel. Recorrió 25 países con él, fue el encargado de llevar el diario personal, fungió como jefe de la avanzada en varios países de Europa. Estuvo más tiempo con Fidel Castro que con su propia familia, y el mismo Castro lo envió 2 años a prisión por castigo, o como castigo, por usted querer abandonar ese cargo. El primer círculo de confianza, que es como se le llama, llegó al exilio en el 2008. Muchísimas gracias, teniente coronel, por estar con nosotros, Sánchez. Fíjese, usted acaba de escuchar, el placer es nuestro, usted acaba de escuchar a Popeye, que muchos consideran que es el último testigo que está vivo de la relación entre Pablo Escobar y la isla de Cuba, o los gobernantes Raúl y Fidel Castro. Coincide la época del narcotráfico con un aumento considerable de los gastos personales de Fidel. Quiero decir, el cash, el efectivo, dinero en efectivo alrededor de Fidel Castro y de Raúl. Usted estuvo allí. ¿Usted qué vio? Sí, sí, coincide plenamente en esa etapa. O sea, en Cuba, el Estado cubano como tal no tenía dinero, no había liquidez para la economía cubana. Sin embargo, en esa misma etapa se dan toda una serie de regalos y construcciones para el uso personal de Fidel Castro, y unos viajes al exterior también que se dan, que todo se pagaba con moneda cash. Usted dice, usted vio maletas. Todo. ¿Usted vio maletas? Sí, en 2 ocasiones vi al ministro del Interior, Abrante, en el despacho de Fidel Castro, entregarle 2 maletines repletos de dinero. No puedo precisar la cantidad que había porque no los conté ni se habló. Lo único que sé es que Abrante le dijo a Fidel delante de mí que eso era dinero del Ministerio del Interior para la Revolución Cubana. Antes de ese momento, ¿usted había visto movimientos parecidos, maletas llenas de dinero o de dólares? En eso se dio un viaje que se da en Harare, cuando la cumbre de Harare, en 1986, yo voy en la avanzada, eso fue una de las veces que yo fui en la avanzada, y se gastaron grandes cantidades de dinero. Yo me imagino que fue mucho más de $1 millón, no puedo precisar tampoco. ¿En qué se gastó, Sánchez? Allí, perdón, allí se compró una residencia para Harare, que es en Zimbabue, creo que tenemos fotografías. Sí. Esto es de lo que usted me está hablando, ahí lo vemos en pantalla. Aquí lo tenemos en pantalla. Está la casa, en la casa de Fidel en Harare. Ah, porque compraron una casa en Harare que era en Zimbabue. ¿Y por qué había que comprar una casa? Mira, no se compró solamente una casa, o sea, se compró la casa de Harare, que era la casa principal donde se iba a quedar Fidel. Nosotros no confiábamos como seguridad que Fidel fuera
a el hotel donde estaba destinado o a la casa que le podía destinar el gobierno de Harare. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Harare una semana antes habían hecho una incursión, un comando sudafricano y había llegado a escasos metros de la capital de Harare. Entonces se decide comprar no solo esta casa para Fidel, 2 casas más y acondicionar 5 casas donde iba a estar el resto de la delegación y personal de apoyo. Y eso usted vio que se compró con dinero en efectivo, ¿lo compró usted? Eso se pagó con dinero en efectivo. Yo estoy ahí en esa foto que tengo un maletín, ese maletín, ahí es donde yo llevaba el dinero. Yo no, mira, desde que yo llegué a Harare a mí me dijeron una cosa y me dijo que por orden de Abrante, para los gastos de Fidel Castro no había límite. Entonces yo llegaba a la embajada, pedía 100.000, 150.000. En esa operación se fue a Zimbabue y se compraron 2 Mercedes-Benz, que uno lo está usando el actual embajador cubano en Zimbabue, uno de esos Mercedes que se compró en aquella época. Se pagaron cash y 4 autos Cressida para las escoltas también del año y se pagaron cash. ¿Quién llevaba el control de los gastos de ese efectivo del que usted me habla? Mira, el control deben llevarlo a la embajada, yo no sé, yo tenía carta abierta, yo llegaba a la embajada y yo decía, quiero $100.000 porque tengo que comprar el mobiliario para las casas donde se va a quedar Fidel en la delegación. A mí me daban los $100.000 y yo solamente firmaba un modelito chiquito y solamente eso. Yo no tenía que rendir cuenta después en qué lo había gastado ni nada de eso. Fíjense, ahí dice Popeye, y vamos a hablar de esto en el próximo segmento, que una de las intenciones de lo que quería Pablo Escobar que le diera el gobierno cubano eran los Stingers. Es de fabricación norteamericana, pero de fabricación rusa. La palabra correcta es Estrela 2, según lo designa la OTAN, que son los cohetes tierra-aire. Desde la tierra uno puede derribar el avión presidencial o un cohete de la Fuerza Aérea, ¿no es así? Entonces la pregunta es, ¿le hubiera costado una crisis internacional a Fidel Castro? ¿Por qué Fidel Castro no le otorga a Pablo lo que él quiere, que son los cohetes tierra-aire? Me lo contesta cuando regresemos. ¿Cómo no?